Buenas tardes, estamos en estos cuadernos de barrio. Aquí de vuelta después de las vacaciones que tuvimos, este descanso merecido, creo que para cuadernos de barrio por un mes que fue de trabajo y de búsqueda de información y de una cantidad de cosas. Y como yo siempre les digo, les contaba la historia de que tenía unos tíos liberteños y unos tíos olimpistas, ¿verdad? Y estos tíos, porque yo no salí ni de olimpista ni de liberteño, pero me iba a la cancha y estos tíos mayores, los hermanos de mi madre, estos tíos eran de la misma edad de Osvaldo Domínguez Díaz. Y yo lo recuerdo de chico, a él ya el joven y yo en la cancha. Y bueno, yéndome a los partidos de Olimpia y también a los Libertad, ¿verdad? Entonces yo salí en blanco y negro, pero sí. Bueno, ese es el recuerdo que tengo de Osvaldo Domínguez Dip y por supuesto mi gran amiga Diana y Mundi, que son a lo que yo quiero mucho. Bueno, eso me quería decir y hoy quiero empezar, antes que nada, este programa agradeciéndole a una persona, a Lucero Fernández. Porque si este programa hoy se va a hacer, tiene que ver con ella, tiene que ver con una investigación, una paraguaya que investiga, que está con muchos paraguayos en silencio. Y si hacemos chalet de barrio, hoy le debemos absolutamente a Lucero Fernández de los Ríos. Y para eso hoy está acá su mamá, Ida de los Ríos, y Ramoncito González Coronel y José Rivero Lamasi, que son como los que están avalando esta historia, como los que suscriben esta historia del trabajo de Lucero Fernández. Bueno, Ida, es fantástico poder, bueno, hoy, también la chalet tiene un componente como también no de misterio, sino de discusión, porque cómo se usa la palabra chalet, cómo usamos nosotros, qué significa chalet. Estuve buscando todos estos días de dónde viene chalet, de dónde, cómo se dice chalet, porque hay hasta incluso si es chalés o si es chalet. Está todo por verse esa historia, pero tenemos un trabajo de Lucero Fernández que hizo un recorrido por las Mercedes y esos últimos chalets de los años 40 que, que están ahí y que otros que ya no están también, ¿verdad, Ida? Sí, así mismo es. Bueno, aclaro, ¿verdad? Que Lucero Fernández es mi hija. Me enorgullece mucho el comentario de Tony, porque realmente es un trabajo que tiene una densidad y le llevó un tiempo impresionante. Solo la gran intención y la gran pasión por investigar te puede llevar a un trabajo como ese, y con un tema que era muy inexplorado, porque a veces se exploran temas que ya tienen antecedentes, ¿verdad? Que ya se ha explorado, que ya hay algo en lo que uno puede basar su investigación, pero el tema de los chalets era como el gran desconocido de la arquitectura. Era un tema que para la gente normalmente no era patrimonio y no merecía propiamente. Los investigadores de arquitectura en general no se preocuparon hasta ese momento mucho por el chalet. Era más que nada por la arquitectura colonial y la arquitectura de la posguerra, que es la arquitectura del siglo XIX del centro de Asunción, que es valiosísima también, ¿verdad? Desde luego. Pero ella tomó un tema justamente en donde había un vacío. Ella descubrió que entre lo que fue esa manera de vivir de principios del siglo XX, de las casas con zaguán, con fachada tapa, próximas al centro histórico, y la arquitectura moderna que se introduce al Paraguay en los años 60, un poco de la mano de la fundación de la Facultad de Arquitectura y de ciertos arquitectos que se formaron en el Uruguay y en el Brasil, y que empezó la arquitectura moderna a cobrar protagonismo. Pero ella descubrió que había un gran vacío entre esos dos tiempos. Y ese vacío es justamente lo que se llama arquitectura premoderna, entre la que se encuentra el chalet como un elemento que está ahí en el medio de dos tiempos. Bueno, vamos a ir hablando De eso. Y Ramoncito González Coronel, profesor hoy ya emérito, ¿verdad? De la Universidad Nacional de Asunción. Y de la Católica De la también. Católica también.
trabajó muchísimo tiempo fuera del Paraguay. Así, 20 años. Perteneces a esa, como decía José, a esa generación de paraguayos silenciosos que mucha gente no sabe que aportó al Paraguay. Sí, bueno, a mí me tocó abrir, vamos a decir, la Facultad de Arquitectura, porque cuando dicen la Facultad de Arquitectura, en algún escrito, se abrió en el año... Más cerca. Se abrió en el año 1950, en septiembre, no, abril de tal fecha de 1957. Bueno, como yo soy de ese primer grupo, digo, se abrió, vamos a ver qué significa, él se abrió, porque realmente las primeras clases se dieron en septiembre del 57, en el local que es actualmente, no ya ni actualmente, la Facultad de Derecho, en la calle Mariscal Estigarribia, esquina Yegros. Ahí se formó la Facultad de Arquitectura. Y de ahí, una facultad que no paró de quedarse, vamos a decir, tranquila en un local, porque recorrió los barrios también de Asunción. Cuatro lugares, ¿verdad? Creo que Paraninfo. La de Paraninfo, la del centro mismo de Yegros y Mariscal Estigarribia. Después pasamos a Itapitapunta, al Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Después pasamos a otra casa en la calle Cerro Corá, entre la casa de Leandro Prieto. De Prieto. Y también una casa de Armele en la calle Independencia. Un recorrido en 4 o 5 años, un recorrido. Así mismo. Y después ya... y de último en España. No es de último. De último sí. Bueno, José, vos sos mi coetáneo, entre comillas, ¿verdad? Y tenés la suerte de tener a Ramón tan cerca tuyo. Y qué importante es que haya una transferencia ida de generación en generación. Eso es lo que siempre tratamos de rescatar en Cuadernos de Barrio, ¿verdad? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Tony. Estoy muy contento de estar aquí, finalmente, ¿verdad? Muy honrado con la invitación y muy honrado de compartir mesa con mis profesores Ida de los Ríos y el arquitecto Ramón González Coronel. Y es así como decís, yo creo que es un poco una tarea mía o nuestra, digamos, de nuestra generación, recoger un poco toda esa información, pero invaluable y gigantesca también en cantidad que tiene, por ejemplo, el arquitecto Ramón González Coronel o la arquitecta Ida de los Ríos, ¿verdad? De eso que estás hablando. Algunas cosas ya tomé nota del arquitecto Ramón González Coronel, pero hacen falta muchas tardes de entrevista y de poner todo por escrito, todo lo que él sabe sobre la historia de la arquitectura en el Paraguay y de la vida social aquí en Asunción, ¿verdad? Quiero contarles que Ramón González Coronel es uno de los últimos vecinos del centro de Asunción. Sí. Del microcentro de Asunción, ¿verdad? Y su casa tiene una escalinata, una escalera, tiene una casa que tiene un corredor afuera. Y bueno... y un tesoro, contá el tesoro que tiene su casa. Y tiene un mural de Carlos Colombino en el fondo. Aljibe. Un aljibe. Un aljibe hermosísimo. Varios tesoros tiene la casa de Ramón. Realmente varios tesoros. El habitante es el principal, ¿verdad? Bueno, y vos, ya estamos en el barrio, y por supuesto, Ida del barrio Recoleta, antes del centro, y nuestro amigo José Rivaola Masi, un eterno vecino de Sajonia. Así es. Hasta hoy. 100 metros me mudé en toda mi vida. 100 metros se mudó en toda su vida. Bueno, vamos a empezar a mirar la imagen. Es importante, yo quise darle mucha importancia, Ida, a esto de Lucero Fernández. Porque realmente se merece muchísimo esta historia. Hay otras historias también que tienen que ser contadas. Por ejemplo, siempre decimos a Gito Morra el tema de la arquitectura popular paraguaya, de los barrios más populares como Republicano, Roberto Le Petit y otros lugares donde se fueron formando allá a partir de 1956 aproximadamente. La arquitectura urbana popular. Popular urbana. La popular rural, yo creo que hay... Tiene otra, claro. Hay estudios, sí. Pero la... Popular urbana. A mí, realmente, ahora revisé el trabajo de la arquitecta Lucero de los Ríos y Fernández de los Ríos. Me volvió a sorprender, ¿verdad? La magnitud de su investigación, porque completísima, ¿verdad? Todo de dónde viene lo de Chalet, pero mucho antes incluso. Empieza con la villa neoclásica, con Palladio, y después empieza a contarnos por qué aparece este tipo de arquitectura, que hasta en la Facultad de Arquitectura es un poco olvidada, ¿verdad? En las facultades de arquitectura. Es como una pequeña historia de la arquitectura que no es tenida en cuenta en los grandes ámbitos académicos porque no era vanguardia, ¿verdad? El tema del chalet. Pero qué interesante es su historia. Me parece interesantísimo el tema.
Si nos quieren escribir, si ustedes, muchos se preguntarán, sentados en un sofá, ¿vivo en un chalet o no vivo en un chalet? Qué pregunta, Yo ¿verdad? creo que todo el mundo vio un chalet. De alguna manera, algunos pueden tener un poco confundido el concepto, ¿verdad? Tampoco en el chalet existe la tipología muy pura. En general, los chalets que nosotros conocemos son híbridos, ¿verdad? No, tipológicamente, porque justamente el chalet tiene esa, llamémosle cualidad de alguna manera, de la individualidad. No hay una exigencia en cuanto a pertenecer a un tipo puro, como era la arquitectura anterior, que de alguna manera uno veía las casas del centro con un repertorio con una receta de zaguán, de balcones, de patios interiores, que se repetían desde la escala muy alta de la clase más adinerada a la clase media o más baja, pero era el mismo modelo reducido, con menos decoración, con menos costo, con zócalos de mármol, uno y otro con un zócalo revocado así, digamos, rústico, diferente, pintado, pero era una repetición. El chalet justamente como pertenece en origen, como dice él, allá investigando ese trabajo, su nacimiento viene un poco de una corriente que se llama pintoresquismo, ¿verdad? Que es una corriente inglesa en donde el paisaje tiene tanta importancia como la arquitectura. Y de alguna manera los chalets no son repetitivos. Justamente cada uno añade un ingrediente diferente, que en el Paraguay es muy común eso de querer diferenciarse del de al lado. Entonces hay una diferencia en los techos, una diferencia en los accesos, en las arcadas. Y esa es la característica nuestra, pero si vamos al origen de la palabra, como vos dijiste, la palabra chalet es una palabra de origen francés, ¿verdad? Y que se refiere a un tipo de construcción de montaña, o sea, que eso realmente no se trasladó así a América. Es largo el camino, es largo el camino del chalet para llegar al Paraguay. Comienza en Estados Unidos con un estilo que se llamó estilo español. ¿Por qué? Porque nace un poco en lo que era el sudoeste, en California, que era española en su colonización, ¿verdad? Y ese tipo de chalet, que se dio en llamársele chalet, se traslada a la Argentina. Y ellos adoptan y le dan la firma de sello de origen al chalet californiano, que es un chalet de origen español en Estados Unidos. Pero eso fue allá por 1920. Empieza en Buenos Aires y sus alrededores, ¿verdad? Hasta que culmina con las villas de fin de semana de Mar del Plata, que ya se reconocen con el estilo chalet Mar del Plata. Ese es el estilo que se traslada al Paraguay. Le quiero agradecer a Cristina Gómez Sanjurjo, que un día me toca el timbre y me entrega una bolsa gigante así de revistas, y había sido que la mamá de Cristina Gómez Sanjurjo quiso ser arquitecta, es lo que entendí yo, ¿verdad? Entonces ella me empezó a entregar una cantidad de catálogos de chalets que tengo que entregarle después yo a Lucero Fernández, porque ella es la que tiene que tener eso. Chalets de Bécar, los barrios porteños de esos nuevos barrios de los años 40, 50. Porque tenemos que reconocer además que la arquitectura de chalet es una arquitectura anónima, no es una arquitectura de autores, como fue la arquitectura previa y la arquitectura posterior, que es la del movimiento moderno. Es de constructores anónimos, en general, ¿verdad? Y se difundió mucho el modelo a través de ciertas revistas y ciertos tipos que venían ya con planta, corte, fachada y una perspectiva de chalet y de las diferentes posibilidades, ¿verdad? Entonces, eso fue un tiempo de más o menos 30 años, ¿verdad? Sí. Acá me está llamando Consuelo Faraones de Palazón, ella cree que ella no puede entrar al aire, pero está ahí. Después vamos a hablar con Consuelo, toda una institución, ¿no? Consuelo Faraones, sí. Una institución paraguaya. Claro, porque en el catálogo que me entregó Cristina Gómez Sanjurjo decía chalet tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, y todo con las plantas y hasta el formato de para qué terreno tenía que ser, todo estandarizado, ¿verdad? Claro. Bueno, y también le quiero, aparte de esto de Lucero, agradecerle también que después del corte vamos a empezar a mirar las imágenes
que eligió Lucero Fernández para como chalet de Las Mercedes. Sí. Estas son imágenes también, muchas también de Sajonia fueron tomadas por quien les habla, pero muchas también por Rosa Laconich, que es una obsesionada por las fachadas. Fotógrafa de arquitectura, de fachadas. Y creo que es bioquímica. No importa. Es bioquímica. Bioquímica Rosa Laconich. Pero muy aficionada a la fotografía de fotografía. arquitectura. Claro. Y los chalets que bien vemos, sobre todo los de la Mercedes, que no son de Lucero Fernández de los Ríos, son chalets son fotos de Rosa Laconich. Ostertag. Claro, o sea, todas las casas del barrio de nuestro querido amigo José Mari, Rivalamar. Mari, Sajonia. Rosa. Sí. Es un detalle de esos chalets. Hay diseño incluso ahí en la reja, en la verja, hay diseño ahí. Muchísimo. O sea, hay ciertas particularidades, hay un repertorio como lingüístico, las fachadas hablan de la manera, de las devociones inclusive que tenía la gente, porque en muchas de estas fachadas de los chalés hay un nichito donde hay una virgen o hay algún santo o hay elementos que se repiten así, que tienen mucho que ver con el hogar, con lo que significa el hogar, ¿verdad? Mucha calidez en esos exactamente. chalets. Mucha calidez. Bueno, ahí tenemos una casa de Carlos Peirá, pero una que sigue Una en pie. reinterpretación Claro, que de él reinterpreta de alguna Esta manera. creo que es el que era Avenida Natalio España. Vareiro. Acá ya hay más movimiento moderno. movimiento moderno. Al menos es muy probable que esta casa, si no fue construida de cero en origen, haya sido un chalet al que se le incorporó una fachada moderna. y las que losas. Fue muy común de los años ya 60. Eso en es todo un adelante. tema también, Ramoncito. Ese es un tema para tratar, mira, fantástico. Yo al chalet, porque lo ubico mucho y más certeramente con el barrio de Las Mercedes. Las Mercedes es el que Y- ella le puso la lupa Sí, justamente y en la yo investigación. le asocio con otra, no sé cómo llamarlo, pero para ver en el tiempo, en qué tiempos. En tiempos en que era común leer los diarios en la parte de los anuncios y el famoso extranjero que se ausenta vende. Sí. Y eso era muy típico en los chalets de Las Mercedes, porque ahí estaban viviendo generalmente muchos diplomáticos. Era un barrio de diplomáticos en esa época también. Se construyeron muchos chalets para alquilar a extranjeros. Era un buen negocio en Sí. ese momento, ¿verdad? Sí, por eso Porque que lo asocio Asunción con no eso de tenía muchas viviendas. extranjero que se ausenta, vende. Y no sé si es una idea mía, pero parece que como la primera expansión fuera del centro histórico, ¿verdad? Se produce con los chalets. Y son los chalets lo que van a Bueno, conformar ahí está. la arquitectura Claro. del barrio. Las Mercedes, Sajonia también un poco, aunque Sajonia es más de arquitectura moderna. No, pero también. Algo de San Vicente también tiene Sí, mucho de también Ciudad Nueva. O Ciudad sea, Nueva. O sea, el primer anillo alrededor del el centro. primer anillo alrededor del centro. Y lo que pasó también es que, bueno, hay que entender, ¿verdad?, que la vivienda de alguna manera es un recipiente de la sociedad, de la vida, ¿verdad? A través de las viviendas y de los modos de vivir de la arquitectura, nosotros podemos reconocer todo un movimiento sociológico en donde se desarrollaba la vida de una determinada manera, ¿verdad? Y todo tiene que ver de alguna manera con ciertos progresos a nivel universal, como por ejemplo el automóvil. El automóvil significó la posibilidad de desplazarse, de no tener necesidad de vivir en el centro de una ciudad, ¿verdad? Y poder desplazarse, que en nuestro caso fue casi siempre una, vamos a decir, una migración hacia el este. Salvo algunos barrios como el Sajonia, generalmente los nuevos barrios nacieron hacia el este del Que se centro acaba histórico, el ¿verdad? río. Claro. La barrera del Entonces, río. todos eran barrios, eran propiedades, latifundios muy grandes terratenientes que fueron loteando, ¿verdad? Dividiendo sus grandes terrenos y loteando. Ahí nace la Mercedes, que era de, ¿cómo se llamaba el médico ese de la guerra de Stewart? Doctor Stewart. El Stewart. doctor Stewart. Stewart tenía todo ese enorme Patio. Guillermo terreno. Stewart. Sí, que se dio en llamar las Mercedes, ¿verdad? Y que tenía como vehículo o como comunicación esencial el tranvía. O sea, Villamorra no se concibe sin el tranvía. Y de alguna manera las Mercedes tampoco. Mercedes Era la única tampoco. manera de llegar, ¿verdad? Con el automóvil viene también la necesidad de tener cochera. En ninguna vivienda del centro tiene cochera, o casi ninguna, porque no existía esa necesidad, ¿verdad? Vos sabés que cuando dice Ramón dijo simpático, y cuando dijo Ramón el tema extranjero vende por ausentarse,
cuando uno busca por ejemplo, busca un diario, no sé, La Tribuna de 1968, dice, vendo casa con baño moderno. Bueno, Ah, el sí. baño moderno es podemos pasarnos Tema de estudio, sí. una tarde Otro entera programa. hablando del El baño moderno. ¿Cuál es el camino recorrido por el baño hasta llegar a lo que tenemos Sí. hoy, verdad? Pero lo que quiero decirte es que el chalet también significó esa expansión de la ciudad que era necesaria. Pues todo tiene que ver en el Paraguay, todos estos movimientos tienen que ver con movimientos sociales y políticos. Claro. Y esa es la historia que uno descubre analizando los modos de vida y la ciudad. Uno descubre la historia de la vida cotidiana y eso tiene mucho que ver con la historia de un país. Por eso que de alguna manera hay que reivindicar la investigación, que es algo que se está discutiendo mucho ahora a nivel nacional, de que la investigación no es necesaria. Y piensan también que la investigación en temas sociales como En este no es ciencias necesaria. sociales no es Y necesaria. es necesaria, porque el reconocimiento de la historia, de los errores de la historia, hace que nosotros no los repitamos en el futuro. Y la vivienda, de alguna manera, nos arroja, es como una cédula de identidad de cómo se vivió en determinado periodo histórico, ¿verdad? Y esa fue una necesidad, ¿por qué? Porque después de la guerra de la Triple Alianza, hay un periodo hasta 1920 donde hay una consolidación de una manera de construir que venía de los constructores europeos. Había mucha influencia de Italia, de España, de Barcelona, de toda esa región, en la manera de construir, en la manera de hacer ciudad. Esa ciudad que tiene fachadas, tiene un límite clarísimo entre la calle y la vivienda, que es la fachada. La fachada que se dio a llamar fachada tapa. Fachada ¿verdad? telón le llama la Fachada arquitecta telón, Lucero. Claro, que tiene como una especie de división clarísima entre lo que es público y lo que es privado, ¿verdad? Es una clase que se consolidó, vamos a decir, vamos a hablar un poco de esa época que es muy interesante porque aparecen movimientos intelectuales fuertes, personas de gran valor intelectual, ¿verdad? Hasta 1920. Vamos a dejar ahí, porque también un corte, pero antes tiene que ver con el tema también de que hoy es el aniversario de Ciudad del Este, ¿verdad? Sí. Y anoche estaba entrevistado uno de los primeros que llegó, el ingeniero que llegó, que es mi tío, en el 71, creo que llegó a Ciudad del Este, 1970, y estaba contando la historia de Ciudad del Este de una manera distinta, como que se debería contar. La historia, ¿por qué el tema de la investigación es importante? Porque se está repitiendo, con todo respeto a los historiadores, porque hay buenos historiadores y también historiadores que no tanto, que están repitiendo, contando la misma historia de otra manera nomás. Y esta manera de contar la historia, por ejemplo, a partir de los chalets, eso le va a ayudar a que la gente más joven quiera entender una sociedad. No de la manera de leer un libro de que 1901, No, lo mismo que todos repiten, todos cacarean. Entonces es importante tomar esos temas e investigar. ¿Verdad? Hoy no un corte. Y decía un pensador argentino, somos tan pobres los latinoamericanos que no podemos dejar de investigar. Y a los ríos, y a los ríos con Ramoncito González Coronel, vecino de la calle Yegros, ahí en el centro de Asunción, y el arquitecto José Rivera Lamasi, vecino de Sajonia. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos en estos Cuadernos de Barrio, como todas las tardes de sábado de 2 a 4 de la tarde, aquí desde el piso 3 del legendario edificio Hoy Nación Media, en la avenida Mariscal López 2948. Y estamos acá en compañía de Ida de los Ríos, de Ramón González Coronel, más conocido por su vecina Leila Rachí como Ramoncito González Coronel, y el arquitecto José Rivera Lamasi. El tema hoy que movió esto es la historia de un trabajo de investigación de la arquitecta Lucero Fernández de los Ríos sobre los chalets de barrio, el chalet de Asunción, y sobre todo el chalet del barrio Las Mercedes. Después ahí nuestro amigo Wilson Podestá, que está, vamos a poner el grupo 4 de fotos de los que, ahí está, ese es el grupo de chalets de las imágenes del trabajo que hizo Lucero Fernández de los Ríos, y acá está su mamá, su representante, porque no siempre todo, me vas a acordar cuando exponía Pindú, a veces decía Pindú, ¿dónde está Pindú? No, Pindú no se fue a la muestra, a su muestra. Yo creo que es... Típico de él. Pero es así, no todos, cada uno hace lo suyo. Así. Y la mamá de Lucero Fernández de los Ríos, y a los Ríos es una arquitecta comunicadora.
Sí, tengo un nuevo Pintora. oficio. Pintora, acuarelista y Acuarelista. comunicadora. Bueno, Excelente acuarelista. no, y realmente el trabajo es, como ya dijimos, es muy denso, es muy interesante y centrado. ¿Por qué la lupa en el barrio Las Mercedes? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Y por qué, vamos a empezar también por qué estudiar los chalets. Y bueno, estudiando el chalet podemos reconocer todo un momento de historia del crecimiento de la ciudad de Asunción. ¿Y por qué la gente al migrar, al salir del centro histórico, no reproduce esos modelos del centro histórico? Gustavo Laterza Rivarola tiene un libro muy interesante que probablemente poca gente conoce, que es la historia del municipio de la ciudad de Asunción. Es un libro muy serio con todos los datos de cómo creció la ciudad de Asunción, por qué se dirigió hacia tal lugar, por qué hacia otro. Y hay una pregunta que él se hace: ¿por qué se mudan los ricos? Esa es una pregunta que figura en el libro y que es muy interesante porque dice que las casas importantes del centro histórico tienen un periodo que, como dije hoy, es más o menos hasta 1930-35, ¿verdad? Y eran con esos modelos reconocidos como de fachada tapa de constructores italianos y españoles. Bueno. Pero ¿qué pasa? Eran casas un poco ancladas en un modo de vida que pertenecía a un modelo de familia, que era la familia patriarcal. Era una familia extendida, padre, muchos hijos, madre, alguna hermana soltera que siempre vivía en las casas, la abuela que quedó viuda, algunos parientes del interior que venían. O sea, eran casas realmente, y dadas las condiciones de vida de ese momento, eran casas en las que tenían que producirse muchos elementos, muchas cuestiones para la supervivencia. Todas tenían gallinero, todas tenían pozo, todas tenían aljibe para recoger las aguas, tenían huerta algunas, ¿verdad? Entonces era un modo de vida que correspondía a un momento de la historia que empieza a cambiar. Y empieza a cambiar, como dije, con el automóvil que permitía desplazamiento. Entonces esa gente, la gente que tenía, vamos a decir, más poder económico, solía tener sus casas quinta, a las que se trasladaban primero todo el verano y después los fines de semana, que estaban próximas, estaban sobre lo que hoy es el eje Mariscal López y España, no eran lejanas, pero no había automóvil, había que desplazarse de otra manera, ¿verdad? Entonces llega el momento en que es posible el desplazamiento y todo ese grupo humano de a poco se va desplazando hacia el este, abandonan las viviendas del centro, que empiezan a convertirse en otras cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y a degradarse también. Pero también una pregunta, Ida, ¿no, también no se muda no solo al este, también hacia el sur, cuando se pensaba que el puente a Clorín, iba a estar un puente en Itarramá, el Pinar, todo ese lugar? Preferentemente, digamos, las loteadoras prefirieron siempre el crecimiento hacia el este. Y como había quintas muy grandes, ¿verdad? Había quintas muy grandes, se fueron loteando y tuvieron mucha aceptación esos lugares, como Viñamorra, que era un lugar de quintas, de grandes quintas, ¿verdad? Y lo que se llamó también, creo que Salinares, que era Perú. Perú y Artigas, por ahí, No, todo. Arroyo Salinares. Y ahí se formó con la quinta del doctor Stewart, se forman las Mercedes, que tiene un valor hacia la parte baja y otro hacia la parte más alta. La parte más alta es la que son terrenos más grandes y construyen casas de más valor, donde se ubica más la burguesía media alta. Y la parte más baja son construcciones más modestas, pero que van construyéndose con el tipo chalet, ¿verdad? Unos más modestos que otros, más hacia más Tuyucuá. hacia lo que Tuyucuá, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ese fue un barrio nuevo. Al ser nuevo, ¿qué pasaba? Ahí se desplazan también las familias nuevas, los matrimonios nuevos que buscaban la casa propia. Hay una, como vamos a decir, casi que en ese momento, una cosa muy importante que era el matrimonio nuevo quiere casa propia. Entonces, el destino principal de los matrimonios nuevos era hacerse una casita. ¿Y cómo se hacía esa casita? Pues era un chalet. Ya no era un modelo repetido de la casa de sus padres o de sus abuelos. ¿Y por qué era un chalet? Porque ese es un tipo que se traslada, o sea, se difunde como a través del cine. Del cine, justamente Porque de eso iba a justamente comentar. son los medios de comunicación. El nuevo lenguaje del siglo XX viene de la mano del cine. Y viene de la mano del cine y la influencia de lo que es el americano medio en nuestra manera de vivir. Ellos que sí ven en el cine cómo vivían los norteamericanos, cómo se vestían,
cómo se desplazaban. Y ese es el modelo que adoptan los nuevos matrimonios, toda esa nueva generación que empieza a querer vivir en chalet, porque ahí veían en el cine una señora que estaba cocinando un huevo frito en la cocina y el living estaba ahí al lado nomás. No es que se desplazaba hasta el fondo de la casa para cocinar. Y con cochera. Y con cochera y con jardincito al frente con perros si es posible. Entonces, ¿eso de dónde viene? Del pintoresquismo, una corriente europea que dignifica la vivienda rodeada de jardines. Y bueno, ese es el chalet, es la vivienda rodeada y con un jardincito al frente. Y ahí viene también esa divisoria entre la calle y la casa, que ya no es una fachada, sino es una verja bajita, donde las chicas se sientan ahí y pasa algún candidato y se queda a hablar, o las amigas, alguien. Eso fue el barrio de Las Mercedes, era un barrio de gente joven. Y también en Y nuevo. Sajonia. También Sajonia. También. Quería comentar que el romanticismo sería el origen filosófico Sí. Sí. Y el del pintoresquismo, del ¿verdad? Esa corriente de pensamiento de comienzos del siglo XIX que buscaba una relación del hombre con la naturaleza Sí. y que hacía un énfasis en la individualidad, ¿verdad? Sí. Entonces, en contraposición a esas recetas academicistas muy solemnes, ¿verdad? De la arquitectura del centro histórico, aparece como esta nueva arquitectura que responde a las aspiraciones de la gente de los años 30, 40, 50, que veía en el cine un estilo de vida como imaginado, así, con el jardín, como dijo Ida, rodeados de espacios abiertos, no las casas pegadas unas con otras, ¿verdad? Claro. Porque los chalets no están, en general no están entre medianeras, a no ser donde el loteamiento es tan Claro. masivo que no queda otra alternativa, pero siempre hay como alguna separación. Y ahí viene la gran contradicción un poco, que nuestros lotes en general eran de poco frente y mucho fondo. Porque claro, los loteamientos se hacían con un criterio muy comercial. Entonces, en una manzana tenía que sacar muchos lotes. Entonces, son manzanas, no son como las manzanas americanas que son los lotes casi cuadrados. Y eso posibilitaba mucho el chalet. Pero nuestros lotes eran de poco frente, mucho fondo. Entonces, los chalets empiezan a pegarse a las medianeras. Y entonces queda solamente la fachada. Y vamos a encontrar muchas casas híbridas, chalet híbrido, en donde la planta es una planta casi de casa colonial y el frente es un chalecito, ¿verdad? Me gustó lo que dijo hoy Ramón. La famosa. Vos también tenés un pariente que tiene sobre una casa moderna, José Rivarola Masi, que dice: vos sí, esta casa moderna. Pasás la primera pieza y encontrás la casa antigua. La casa, Sí. sí. Voy a agregar algo más de la casa que era de la familia Vera. Tanto los hermanos Vera, Conrado Vera, Vera Bierzi, ¿verdad? Bierzi, Vera todos Bierzi. ellos. Mi abuela también, Vera, pero de Coronel. Entonces, esa es una casa que yo últimamente pasando me detengo más y miro, y uno de los hermanos era médico. Entonces, él construye en esa propiedad bastante grande para su consultorio y en la planta alta su vivienda. Y me fijo, Peris, arquitecto. Correcto. El resto de la casa es una casa de los años 1800 y pico, Claro. 1900 y tanto, en donde la cocina, como decía una señora, tiene un zaguán preciosa con unas mayólicas y la famosa puerta cancel Sí, con vidrios. el escudo de la familia o del dueño, que en este caso era el de mi tío, era el doctor Justo Vera, casada con una... bueno, vamos Bierzi. a pasar por otro lado. Bueno, sí. Sí. Pero, digo nomás, esa casa, todo el mundo ponderaba el zaguán. Y una vez vino una francesa y le dijo a mi abuela: pero qué precioso tu zaguán, qué maravilla. Tenía de todo. Hay que ver lo que es la puerta de entrada. Hay que ver lo que es los escalones de mármol, las mayólicas a los bordes, la puerta y después, te termino con esto Sí. más, y después pasaba ella y le invitó una vez a mi abuela a ir a la cocina. Y la cocina era un galpón. Era un galpón. Era una pared, contra la pared, la cocina. Sí. Y los otros eran unos horcones de madera. Y entonces, qué contraste, decía ella, la francesa, entre lo que es la entrada y lo que es el fondo de la casa. Y ¿Dónde en el está esa medio, casa? en el medio el famoso jardín. Y el jardín, ahí la última anécdota, así medio cómica casi, con sus ladrillitos en punta, así formando los canteros. Sí. Y ese era el desahogo de una casa en U. En U.
Era la casa del doctor Vera Bierzi, donde estaba su consultorio, que era Sí. odontólogo él, en la calle Fulgencio Moreno, esquina Independencia. Nacional. Está la casa intacta Una joya. Intacta. y tiene revoque París también. Sí, bueno, y la otra vez la municipalidad le pidió que la casa, porque le pintaron, por supuesto, con tinta, digo, con Graffiti. Graffiti. teatro y todas estas cosas, y dijeron que le iban a multar a mi prima, Teresita Vera Bierzi, porque si no pintaba la casa. Le digo, Teresita, pero esa casa no se pinta. Increíble eso, ¿eh? Esa casa, De la y municipalidad de Asunción le municipalidad dijeron que tenía que pintar que la casa. tenía que pintar la casa. Lo que peleó para que no se pinte. Estuve con Ramón en la casa de Teresita. Claro. Y tiene un tesoro también Bueno, allí. vos también Tiene, estuviste. No, cuando cumplían 7 años, tenían derecho los hijos a tener su vaso con su nombre, su vaso de plata con su nombre A la grabado. China, qué chuchi. Y están ahí el vaso de Teresita y el vaso del hermano. Está la estilográfica con la que firmó su casamiento, No es un el museo, hermano. la casa es un museo. Pero, en fin, pero esa es una casa también, bueno, total, es obra del arquitecto Alfaro. Arquitecto Miguel Ángel Alfaro. El arquitecto Alfaro incluso les ayudó a comprar los muebles que necesitaba esa casa. Y los muebles, me cuenta mi prima Teresita, la bajaron desde la Iturbe, entre Iturbe y la calle Independencia hay mucha pendiente. La calle era de tierra, la calle Fulgencio Moreno, ex Ipané. Sí. Y, Río Pané. sí, y bajaron a hombro entre el terreno de tierra. A bajar ahí. Pero esa la esquina famosa era por el tema del raudal también. Hay El un raudal de poema de Nuria Independencia. Costa Martí que es el raudal de la vuelta a su casa. Él contaba De esa historia. Independencia. El raudal pasaba también frente por la calle Teniente Fariña, que es un valle, y doblaban Independencia. Pero a mí mi distracción de criatura es ver cuando las mujeres del mercado número 1, que fue el primer mercado realmente municipal, en la época del general Higinio Morínigo, se hace esa y después viene el 2, 3, 4, etcétera. Cuando se tumbaron los mercados del centro. Los primeros mercados municipales. Y las mujeres tiraban la cáscara de la sandía Todo y se para mí tira. eran barquitos. Todo se tiraba al raudal. La limpieza venía con el raudal. Qué increíble cómo donde nos llevó los chalets de Lucero Fernández, nos estaban llevando por muchos lugares. Y como decís vos, Ida, qué importante es sociológicamente conocer la arquitectura, pues la arquitectura habla. Y sociológicamente, la arquitectura de Chalet tiene que ver con un recambio social y político grande en el Paraguay. Es el momento, digamos, cuando termina la guerra del Chaco, muchos excombatientes se quedan a vivir en Asunción. Había una demanda enorme de vivienda, por eso en ese momento hay muchísimos loteamientos, ¿verdad?, en los barrios. Y había una demanda de viviendas nuevas. Y es ese momento más que con una serie de cambios sociales y políticos culmina con la Revolución del 47, donde hay un cambio muy grande, es como un ascenso, digamos, social y económico de una clase a otra, en donde realmente cambian muchísimo, la sociedad cambia. Y se nota en el modo de habitar y en el modo de ostentar también. La vivienda se vuelve, en un momento de la historia paraguaya, la vivienda se vuelve como una especie de espejo de la familia y de estatus. Símbolo de estatus. Era un símbolo de estatus muy importante y la fachada de la vivienda fundamentalmente. Claro. Por eso que uno puede descubrir en Asunción viviendas que parecen muy ostentosas en la fachada y el fondo, a medida que uno se va adentrando en los fondos se van degradando hasta llegar al último patio que ya ahí se encuentra de todo. Ese es el caso que te hablaba. Sí, exactamente. Entonces, pero hay una representatividad de la familia en la vivienda que es muy importante a partir de un momento histórico. Y como te digo, la influencia principal es el cine. La gente quería vivir, así como toda esa oligarquía o sociedad clase alta hasta 1920-30 se inspiraba mucho en un modelo europeo. Un modelo en donde el linaje y la alcurnia tenían un poco más de valor que lo que era el poder adquisitivo, ¿verdad? A partir de esa otra época que viene después, ya es justamente más el dinero que el linaje y más la representatividad de la vivienda y del automóvil, que son orígenes de marca y destino de un grupo social. Pero eso es normal en todas las sociedades y se puede leer en la arquitectura, por eso que es importante la investigación. Por eso ahí también está Ramoncito González Coronel, José Rivarola y
y de los ríos, el tema de la casa para el auto también. Estaba en el fondo la casa para el auto, Claro. la casita para el auto. Volviendo otra vez al barrio, la calle esta, ¿cómo se llama? Por donde bajaba el tranvía, número 5. Padre Cardoso. Padre Padre Cardoso. Padre Cardoso. Esa era una calle eje también. Eje del barrio de las Mercedes. Eje del barrio de la Mercedes. Y yo hasta ahora encuentro gente mayor como yo también que recuerdan eso y se acuerdan del tranvía, porque el tranvía era el alma del barrio. El barrio de la Mercedes es como un barrio donde ahí se podía estudiar, como decís vos, increíble cómo es el movimiento social paraguayo, Muchísimo. Azuceno, urbano. Están las casitas que eran más hacia el Forno y Valle, Sí, más sí, hacia la parte la baja. fábrica, Sí. para los empleados de la fábrica. Así mismo. Estaba la zona de la más alta, como decís vos, la zona de la gente que los chalets ya Llegando a incluso España. de dos De más plantas, categoría, sí, más de categoría. más categoría. Y después las dos calles que son Cardoso, ¿no es cierto? Y General Santos. General Santos y Ahí Perú. generalmente está la Sí. parte más vieja, vamos a Más- decir, más- de las sí, sí. Mercedes. Y se mantuvo durante muchísimos años el barrio de las Mercedes, hasta que cuando Lucero empezó a hacer su tesis, ella comenzó relevando casas. No había planos de esas casas. Y Claro. ella iba casa por casa a golpear y a preguntarle a los dueños si no querían que le haga el plano de su casa. Y accedían, ¿verdad? Entonces relevó 14 chalets, súper bien relevados. De esos creo que no quedan ya ni 7 hoy. Porque ella, el pronóstico que hizo justamente es que se iba a convertir en un barrio, claro, se demanda una densidad más alta en Asunción, no puede seguir extendiéndose horizontalmente, pero al no haber planificación, todo queda en manos de la especulación inmobiliaria, ¿verdad? Y parecía en ese momento y ahora más que nunca una zona muy apta para desarrollar edificios en altura. Entonces empiezan a ser sustituidos los chalets por edificios de apartamento. Entonces, ¿cómo se preserva? Porque lo más importante de preservar en las Mercedes no era un chaleo, era la calidad El ambiental ambiente. que tenían esos lugares, con mucha vegetación, las calles arboladas, con sombra y una calidad ambiental extraordinaria que se podría preservar, ¿verdad? Y ella descubre que van a ser demolidos esos talleres, esos chalets en su mayoría, y es así lo que es. Y eso es lo que está avanzando. sucediendo. Está avanzando. Por suerte, el plan regulador no permite allí construir a demasiada altura, Sí. entonces hasta ahora se conserva la escala, incluso Más o menos, sí. las Mercedes está ahora disfrutando un auge gastronómico Entre comillas. Bueno, y creo que parte de su imagen es parte del encanto, ¿verdad? de Soho, las Mercedes Soho. Bueno, Palermo. yo no estoy en contra del progreso, entre comillas, no hay nada mejor. No, Subir para arriba, no. como decíamos con Vito González, yo no quiero que mis nietos terminen viviendo en Ipacaraí. No, Ah, claro. Pero planificado. Claro, por eso tiene que haber una manera de cómo conservar. ¿Dónde densificar? ¿En qué lugares? La vez pasada Luis Ramírez decía, cuando se lanzó la Universidad Jesuita, decía Luis Ramírez, importante es que haya un progreso, pero a ver qué dejar, en el cambio, qué dejar de testimonio. Y eso es importante. ¿Quién va a dejar el último chalet? Quien eche el chalet y quien apague la luz del último chalet de la Mercedes. Sí, es importante. Quisiera recordar un poco una conversación que tuve con un gran amigo mío, el ingeniero Juan José Bossi. Y Juan José decía que Asunción era para él como la caricatura de un pescado. La cabeza estaba en Puerto Sajonia. Vamos a decir, la columna vertebral del pescado era la avenida Carlos Antonio López, que dividía cauces de agua. Al llegar al Cristo Rey, más o menos se trasladaba a Igatimi, y entonces con caída hacia la bahía y con caída hacia Tacumbú. Así él definía Asunción. Y me decía, ¿por qué es de una calidad de gente la que vive del lado sur y del lado norte? Y del lado norte, porque eso me decía ya el arquitecto Alfaro, del lado norte tiene mucho más pendiente hacia el agua, hacia la bahía. En cambio, la otra es más serena, la pendiente hasta llegar al bañado de Tacumbú. ¿Te puedo decir algo? Sí. Es mucho más linda la geografía en el bañado de Tacumbú que al otro lado. El sur es mucho más, la Asunción es mucho más lindo. La geografía y la vegetación es mucho más linda. Mucho más linda. Para mí era. Porque uno no puede tampoco olvidar, hablando de los chalets, de repente casi me voy un poquito más a la parte casi urbana de la Constitución de Asunción. Y es cierto lo que decía Juan José, ¿no es cierto? De
la columna vertebral de Asunción. De hecho, que la avenida Eusebio Ayala está sobre esa Ese- cumbrera esa de cumbrera. tejado, Y es porque eso. era el lugar alto, era el lugar más alto que dividía las dos vertientes. Bueno, un corte, estamos acá hablando de chalet de cumbrera y de más hierba. Es genial. Y por De supuesto, ciudad. tiene todo que ver. Y como decía Ida, no dejar la investigación. No, Claro, no. Al contrario. La investigación no es de la arquitectura o de la historia por la historia, así nomás. No. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es antropológico, es estudiar el ser paraguayo. Saber quiénes Y somos. si no sabemos quiénes somos, no vamos a ningún lado. No, El progreso económico nomás no sirve para nada. No. no ha servido, ha destruido mucho la ciudad, Así mismo. justamente. Estamos acá con Ida de los Ríos, hablando en representación de Lucero Fernández de los Ríos, arquitecta investigadora de la Universidad Nacional de Asunción, el arquitecto Ramón González Coronel, profesor emérito de la Universidad Nacional de Asunción y de la Católica, y el profesor José Rivera Lamassi de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, aparte amigos, vecinos de Sajonia, del Centro de Asunción y de Recoleta. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos en estos cuadernos de barrio como todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, aquí desde el piso 3 del legendario edificio hoy. Y hoy el tema que tocamos es un tema que, como dice Ida, es fácil agarrar un tema que ya está y que seguir la investigación de otros. Pero cuando hay algo que empieza de cero a investigarse, como dice Lucero Fernández, con el tema de los chalets de las Mercedes y los planos que no había de esos chalets de las Mercedes, de los 14, hoy ya creo que no quedan ni 7, ¿verdad? Ni 7. Ahora pregunto, ¿cuál va a ser el último chalet que queda? Ella había pronosticado en ese momento, cuando todavía todo era vivienda, había pronosticado que quizás la única forma de supervivencia de los chalets era esa reconversión a otra función. Porque claro, a lo mejor no eran ya aptos para como vivienda, pero sí ella descubrió que había la posibilidad de convertirse en petit hotel boutique, o lugares gastronómicos así de marca, de gourmet, un tipo de bar diferente. Y no pasó mucho tiempo para que eso haya sucedido, porque muchos de esos chalets se convirtieron en locales gastronómicos así con diseño también. especial. Y ella dijo que quizá esa fuera la única posibilidad de supervivencia dentro de un contexto donde podía haber edificios de departamentos, pero complementados con algunos locales de ese tipo y algunas viviendas. De hecho, las Mercedes tuvo en sus orígenes algo muy importante, que eran lugares de convocatoria como clubes, el Club Alemán, el Club Libertad y el Club Rowing. el Rowing El Club, Rowing. que fue un lugar muy importante. Entonces eso le dio al barrio esa identidad barrial muy importante, sobre todo para los jóvenes. Sí, yo ¿verdad? Rowing era mi Rowing preferido era para un ir. club así que congregaba mucho a la gente joven, a los basquetbolistas. Y bueno, y todos eran del barrio. Sí, sí, sí. Y había mucha actividad barrial. La gente se encontraba mucho ¿en dónde? En las veredas. Claro, y en reconversión que vos decís, Ida, al tema, por ejemplo, esas casas de los años 70 y 80, estas casas de la época de Itaipú, muchas casas de esas, de muchos barrios. Montevideo, pero es un caso especial, particular, porque hay zonas de Pocitos nuevos, es de que muchas de esas casas de los años 70 y 80 se reconvirtieron y casas, no sé, 1440A, 1440B y 1440C, o sea, divididas en casas para poder seguir esa vida más natural de la ciudad, para reconvertir la ciudad de una manera no tan selvas de cemento, ¿verdad? Así mismo. Que es algo que sucede, bueno, en Nueva York, los townhouses neoyorquinos que tienen 4 o 5 pisos eran viviendas unifamiliares. Y hoy en día hay o 1 o 2 departamentos Claro, por piso, porque claro. lógicamente ya no existen las familias tan grandes, ni el costo de vivir en Manhattan permite tener unas casas tan grandes. Incluso en Buenos Aires, estos palacios de Duau que están uno al lado de otro, uno es un palacio, ¿verdad? Y el otro, sin embargo, tiene su apariencia de palacio, el que ahora es creo que es el Four Seasons. Pero realmente por dentro ya eran varias viviendas con la imagen de un chateau así a la francesa. ¿Qué ha pasado? Perdón, Ramón. No, quiero recordar algo nomás acerca de nuestro barrio de las Mercedes y los chalets. Un punto que era a mí de chiquito me llamaba mucho la atención con respecto a los lugares donde yo vivía en pleno centro, que tenían el famoso porche o porchecito que le decían. ¿Es cierto? Que era un lugar
medio abrigadito, donde si no funcionaba el timbre, entrabas por el jardín y llegabas hasta ahí, estabas cubierto por lo menos de la lluvia mientras te abrían la puerta. En mi época le llamamos Eso, hall ya. Hall. Sí. Hall. sí. El hall es El más hall, interior y el porche, El porche es es el de exterior. acceso. El porche es cubierto, pero abierto hacia el frente. Y el hall ya está incluido en la vivienda. Y el porchecito después lo utilizan también como parte, como distribución, porque no falta después que alguien se haya recibido de médico y va a abrir su consultorio, entonces no necesitabas entrar a la casa, sino por el costado del porchecito, era otra puerta anexa, ¿no es cierto? Era la transformación del chalecito nomás. Y pasabas al consultorio o a la oficina del abogado. Uno de los chalets relevados por Lucero tiene esa característica, ¿verdad? El dormitorio principal, que es el que tiene la ventana hacia la calle, Claro. ¿verdad? También tiene una puerta independiente directa al porche como para darle algún otro uso cuando hiciera falta, ¿verdad? Y sobre todo por el hecho de que hoy la gente trabaja, hace home office, ¿verdad? También, ¿verdad? Bueno, eso, el office también reconvirtió la actividad profesional de la gente que tenía sus estudios, estudios de arquitectura. Toditos volvieron, la A sus gran casas. mayoría, a sus casas y a un espacio muy reducido, porque el uso de la informática revolucionó totalmente la manera de trabajar El trabajo a distancia. el trabajo a distancia. Todo se reconvierte. Lo importante es no perder la memoria de la ciudad. Y si se va a reescribir la ciudad sobre lo que ya está escrito, no hay que hacerlo tan desprolijamente, ¿verdad? Vos decías la vez pasada, decías la vez pasada, Ida, que en tu época en la Facultad de Arquitectura nadie te hablaba de lo que, de conservar y compañía. Absolutamente. Yo en toda mi carrera de arquitectura, los 6 años de carrera, no escuché la palabra patrimonio. Al contrario, yo me formé en una facultad que, digamos, el protagonista era el movimiento moderno. Nacíamos con el movimiento moderno como un nuevo nacimiento. Un Una nuevo religión. nacer. El movimiento moderno es una religión. Es un nuevo, es una utopía, es un nuevo nacer. Se da por primera vez en la historia, ¿eh? El movimiento moderno es una verdadera revolución. Es un poco como la Revolución Francesa. Brasilia. Es un nuevo nacer de la arquitectura a partir de convertir en ceniza todo lo que estaba antes. Sí. Que por suerte los europeos no lo hicieron. Por suerte decidieron que preservar también era un negocio, ¿verdad? Pero yo me formé así. Había que demoler la ciudad y construir una ciudad moderna. Y así destruimos Asunción. Porque lastimosamente la arquitectura que sustituyó, la arquitectura moderna que sustituyó a lo que estaba, no fue buena, salvo el Hotel Guaraní y unos pocos ejemplos que son buenos ejemplos de arquitectura moderna, excelente. Se destruyó, se destrozó la ciudad con arquitectura moderna mala, que es meramente mercantilista, que no tiene valores de arquitectura, y hoy es ruina moderna, y una ruina moderna de muchísimo menos valor que la Claro, ruina que le precedía, ¿verdad? Quiero dar otro ejemplo ahí, pero a la inversa, Sí. que es el caso del Banco de Londres. En esa época me tocó a mí entrar a trabajar con el arquitecto Roger Ayala. Y el Banco de Londres tenía en la planta baja el banco y en la planta alta, no sé cómo le llama para que la gente se ubique, que ya no es, digo Banco de Londres. Y Hoy en la esquina de GNB. Oleari, GNB, Oleari, esquina Olearia, Palma. esquina Palma. Sí. Y en la planta alta estaba reservada para casa del gerente. Entonces lo llaman al arquitecto Ayala, eso fue en los años 60, para que la planta alta sean también, pero las oficinas ejecutivas del banco. Ahí en la planta alta vivía... El gerente hasta antes de eso, ¿verdad? El gerente era el papá de los Burr, de Michael, etc. Sí. Entonces se reconstruye todo eso y se le cambian las ventanas de la planta alta por otras importadas de Londres, de las ventanas guillotinas, que son las que tiene ahora. Y toda la gente ahora con la iluminación nueva y todas esas cosas parece que se dieron cuenta de que pero ¿y este edificio que está tan aquí, qué viejo debe ser, como dicen? Yo llegué a ver los planos y los planos eran los que se utilizaban en las copias, eran azules, blueprints le llamaban. Alita González, que Sí. vive en un chalet sobre Sí, la acá avenida enfrente, Mariscal acá López, que era la enfrente. casa de Gustavo González. No era más Tiene lindo. los blueprints de su vivienda, que originalmente era de un Petersen. Tienen cuadrados allí, podríamos visitarlo un poco para Claro. ver esa... Eso es un Vos sabés, paradigma me de acordaba el chalet. tema de la modernidad, Ida.
Y nunca me voy a olvidar de Livio Abramo el día que yo a los 14 años me voy con mis dibujos, que venía yo de tratar de hacer algo clásico y copiar lo que había, ¿verdad? Y me dice, capitán, rompa todo esto y empiece de nuevo. Esa es la modernidad. Ese fue el movimiento moderno, ese fue todo extensivo a las artes, porque el movimiento moderno nace mucho de la mano del cubismo y de todos los movimientos artísticos de vanguardia, ¿verdad? De toda la vanguardia. Era un momento que evidentemente eran necesarios los cambios, ¿verdad? Era fundamental, eran cambios drásticos, era como nacer de nuevo, ¿verdad? Lastimosamente, en las ciudades latinoamericanas eso tuvo resultados muy poco gloriosos, ¿verdad? Porque no se adoptaron tampoco los principios del movimiento moderno, que reclamaba Le Corbusier, aireación. Era higienista el movimiento moderno, reclamaba ventilación natural, sol, aire, luz, pero se utilizaron los modelos de la arquitectura moderna en lotes entre medianera, en donde no se dieron ninguno de los valores que proclamaba tampoco la arquitectura moderna, y simplemente fue un repertorio lingüístico, una forma exterior moderna, pero sin el contenido que anunciaba el movimiento moderno, que sí era muy importante. Me hace acordar, Ramón, de tu vecina, de tu manzana, cuando un día Eddie Jiménez vivía en San Pablo, allá por el 58, 59. Con fondo. Claro, y dice que estaba Pitín, que era su hermano, héroe de la guerra del Chaco, su hermano Pitín Jiménez, que era telégrafo, y hacía un papel muy importante de claves en la guerra del Chaco, este señor Darío Jiménez, ¿verdad? Entonces pasa enfrente de Stroessner, frente a la casa y la casa era una casa, una fachada italianizante, zaguán y dos pero balcones. italianizante, ¿verdad? Y le dice, Zaguán y Jiménez, dos balcones. tu casa está muy vieja, moderniza tu casa. Dice que al día siguiente le llama, porque pasó Stroessner, le dijo eso, y a su albañil y quita toda la moldura de la casa. Sí. La afeita. La afeita a la casa y vuelve el 61, 62 de ir y no llega a su casa y no conoció más su casa. Y eso se dio mucho en la modernidad. Se dio muchísimo. Sí, Uno ya no sé. Hay un libro fantástico de un escritor al que yo admiro muchísimo, que se llama Juan José Sebrelli, que es un sociólogo, filósofo, bueno, un intelectual argentino brillante. Y él habla muchísimo de la ciudad, porque es un hombre de ciudad, ¿verdad? Y él dice que uno ya recorre la ciudad y ya no reconoce su infancia, su adolescencia, no se reconoce en los lugares de la ciudad. Él tiene un libro fantástico que se llama Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación. Y todas las ciudades latinoamericanas un poco comparten eso, ¿verdad? Que vos ya no reconoces los espacios ni de tu infancia ni de tu adolescencia, porque todo ha sido cambiado, todo ha sido sustituido, y no siempre por algo mejor. Y hoy te das cuenta de Santa Teresa, te das cuenta que no sé si estaba en Buenos Aires, Nueva York, Asunción, ¿no sabes? Claro. Ya no te reconoces más que en qué ciudad vivís. Muchos dicen, oh, qué hermoso, esto es una maravilla, ya parecemos de otro mundo. Qué triste, ¿verdad? Parecer de otro mundo. Y bueno, Perder la identidad nuestra, ¿verdad? Y saltando un poquito y hablando de identidad de los lugares que cuando uno de chico utiliza como patio para jugar. Yo siempre viví en la casa esa de la calle Yegros y Manuel Domínguez. Pero antes, sobre Fulgencio Moreno, ex calle Río Ipané, ahí había una casa antigua, muy vieja. Que una vez yo viendo unos papeles de la época de Pechi, que son los dueños de la Automac, veo dos cuadros. Uno de la esquina que era una casa, y eso yo me acuerdo perfecto, porque esa se tumbó cuando se hizo ese edificio. La casa donde vivió Franco, ¿verdad? La casa, Franco vivió al lado. Esa era parte de un gran patio que terminaba sobre la calle Fulgencio R. Moreno, que era el corredor alto, con los pilares que eran hexaedros, así como los de la catedral, una belleza. Se tumbó cuando se levantó y un árbol inmenso en el medio de estos árboles patio. Que tienen... ¿Cómo iba a Pobó? ¿Cómo le iba a Pobó? Yo creo que le iba a Pobó. Y ahí yo jugaba bolitas con Lele Franco, porque eso era una sombra eterna. Lele Franco era el hijo el menor de todos, de Rafael Franco. De Rafael Franco, con la señora de Idami. Y yo cuando volví de afuera de Paraguay, que estuve un tiempito afuera, me dice mamá, ¿sabes qué pasó ahí? Ese lugar donde ustedes jugaban bolita debajo del árbol. Ahí se encontró plata. Y cuando empezaron a cavar para los sótanos de Automac,
un día el señor encargado con la máquina y su operario desaparecieron el viernes, el lunes no aparecieron. Se llevaron una caja entera. Así que, y eso era así nomás, porque digamos un poquito de historia, ¿no es cierto? Sí. El médico de Carlos Antonio López era el médico y fue médico también del hijo de Francisco Solano. Y ellos, Solalinde. Y ellos eran dueños desde la calle actual, Herrera, toda esa es una propiedad, cuyos fondos se extendían, vamos a decir, norte-sur, porque terminaba casi en Teniente Fariña, que era un río. Claro. Por la bajada. O sea que esto nos está contando Ramón González Coronel, mucha gente no dimensiona, pero es algo histórico, urbano. Importantísimo. No conozco. Que vos tenés que escribir, Ramón. Hay que escribir. Y vos hablaste de eso que Stroessner pasó. Sí. Por ejemplo, Stroessner tenía mucha influencia del Brasil. No nos Sí, olvidemos. muy influenciado por Y eso. el Brasil, dentro de los países latinoamericanos, probablemente tuvo muchísima influencia en el movimiento moderno, con la creación de Brasilia, con una muy buena, de repente visita de buenos Le Corbusier. ejemplos de arquitectura moderna en el Brasil, algunos muy buenos. Y Stroessner tenía también la idea de que había que modernizar. Modernizar significaba, como vos dijiste, eliminar las molduras, limpiar la fachada, pintar de blanco todo, ¿verdad? Y se hicieron, famosos fueron los edificios de Antelco, Sí. porque eran los edificios más feos que se Exacto, pueden sí, concebir de arquitectura moderna. El edificio Antelco era un sinónimo, porque le hacían un repertorio de arquitectura brasileña, eran, yo digo, esos edificios con una patita de Bambi que simulaban a lo que era Brasilia, ¿verdad? Y un repertorio por todo Paraguay, ¿verdad? Era el símbolo para mí del gobierno nuestro, eran los edificios. Bueno, pero en testimonio de mi arquitectura. Oye, en día Y sí, se están considerando ya patrimoniales. patrimoniales, bueno. Pero había toda una idea que no era solamente, era modernizar, y muchas fachadas buenísimas del centro histórico se modernizaron, se sustituyeron unos arcos de repente magníficos, bien construidos por una especie de losita con dos pilarcitos, así que no tenían pero ninguna relación, ¿verdad? Pero era moderno. Forma de B, Sí. más aceptado. Más aceptado, sí. Así mismo. Bueno, pero esto tiene también que ver con otra cosa, Ida. Tiene que ver también con el tema de la política pendular de Stroessner y sus ministros, sus buenos cancilleres también. Sí, tiene que ver. Por el tema de que todos dependíamos antes de la Argentina y esto fue se pasó pendular. a depender del Brasil. De hecho, el edificio, estamos de acuerdo en eso, el mejor edificio de arquitectura moderna que es el Hotel Guaraní, porque ese sí es un buen edificio. Yo para nada estoy en contra de la arquitectura moderna, quiero aclarar, ¿verdad? Ese es un buen edificio, es un edificio que es como un invitado bien educado a una mesa. Sí. Respeta el edificio del banco, respeta el Cine Victoria, respeta las plazas, o sea, ahí vos ves cómo se incorpora una arquitectura moderna en una ciudad sin desentonar con lo que existe. Y ese es un proyecto brasilero que se llamó un concurso, que, o sea, yo no creo que así se debieron hacer todas las cosas, ¿verdad? Y terminó en el billete de 5 guaraníes. El claro, ícono de la ciudad de Asunción. Fue el ícono claro. y Que merecido. ahora dicen que el puente les va a Merecido lugar, reemplazar. merecido. Merecido. Más claro, agua, el tema de la política de Pena Pastor y de Noves. Claro, fue realmente es un momento, hay que saber interpretar los el momentos históricos. Y mirar ya de otra manera. No podés juzgar un acontecimiento histórico, sea arquitectura, sea lo que sea, Actual, sin su contexto, ¿verdad? Hay otra anécdota, vamos a decir. En la esquina de Mariscal López y Rodó había una casa preciosa que mucho tiempo ocupó la embajada británica. Sí. Y esa era la de la familia Crouch. El shopping británico después. No, la era enfrente. Lo vivió Roger Ayala. Sí. No, él vivió al fondo. Era propiedad de él. 80 metros de frente sobre Mariscal López y los fondos, en la época que se compró, terminaban en el seminario. Sí, interminable. Entonces esa casa la tumbaron. Sí, la tumbaron. ¿Cierto? Tenía un corredor Yeré. Pero esa casa fue producto de la familia Crouch, que ellos venían del sur de Asia, se fueron de Alemania a buscar futuro en el sur de Asia y después volvieron a Paraguay. Y esa casa se hizo en época de ellas. Y tenía un corredor Yeré perfectamente constituido y
esa propiedad era muy, muy profunda. Y cuando Ayala construye su casa, él construye, pero no con el frente mirando a Mariscal López, porque en los 200 metros él decía, en algún momento me van a cortar Para ensanchar. desde Mariscal la López. calle, no, Para en las abrir dos- alguna de las en calles. las dos Sí. perpendiculares a López, no sé cómo que se llama la de dos. Rodó. Rodó. Bernardino Caballero. Entre Rodó y Bernardino Bernardino Caballero. Caballero. Entonces su casa mira A Rodo. mira hacia Mariscal López, Se me encantó. pero lejísimo de Mariscal López. Él está como 80 metros de Mariscal López. Vos es increíble, el Federico de Gasperi, los planos del año 30 de la Asunción, es como esa zona, estamos trabajando con Patricia de Garza, ¿verdad? Esa historia. Desde hasta General Santos está la ciudad cuadriculada. Sí. Después, todo Las lonjas. el trayecto hasta la Recoleta es de quintas Quintas. y más Quintas. quintas. Sí, sí. En la Recoleta, en Villamorra, empieza a cuadricularse de vuelta y queda como un sándwich. Y ese en fue medio. Morra. Viste Morra. que Morra cuando Bonito, trae el Morra. tranvía, pero Morra tuvo una visión interesante porque él hizo lotes grandes. Villamorra tenía lotes grandes, ¿verdad? Se lo Claro, porque llevó para hacer todo ahí, para de tener manera diferente, ¿verdad? Pero eso es gracias al tranvía. Sin el tranvía, sin la imposible. incorporación, era imposible pensar en un loteamiento en Villamorra. Esa investigación hace falta, Y del Chito- barrio que creó. No, Morra Chito allí, creo ¿verdad? que tiene... Ya está hecha. Está hecho, yo creo que sí. Lo que pasa más, perdón. No, yo le quiero agregar algo ya otra vez medio histórico, quizás no sea mucho Sí. de arquitectura, Sí, pero sí. que en una oportunidad pasaba Stroessner hacia Palacio, ¿no es cierto? Y ve que están cortando un árbol en la propiedad esta que era del arquitecto Ayala. Y él tenía un árbol de talle que él decía que florecía todos los años, pero el año que no florecía pasaba algo terrible en Asunción. Una revolución o algo por el estilo. Y entonces dice que pasa Stroessner y ve que están cortando el árbol. Entonces cuando le dice a Nogués, cuando llega al palacio, a su ministro de Relaciones Exteriores, le dice, por favor, llame al señor que vive en esa casa, y le dice que inmediatamente no me corte más ese árbol. ¿Cómo va a estar cortando? Y ni siquiera el árbol estaba muy sobre Mariscal López. Y entonces Ayala le contestó a Nogués, que era muy amigo suyo, le dice a Nogués, y eso está constatado otra vez por la hija después. Y me dice, sí, yo me acuerdo que mi papá dijo que pasó esto, y porque Ayala le dijo, dígale a su presidente que no se preocupe porque se está nada más que cortando las ramas que están a punto de caerse porque le tomó cupi y nada más que eso. Sí. ¿Sí, no va? El uno pensando también en esa cosa, el otro defendiendo su propiedad y todo esto. Pero esa casa miraba a Mariscal López, pensando él que iba a tener la propiedad que tenía, llegaba hasta el seminario, que iba a cortarse en alguna parte para tener la fachada. Todas esas quintas impresionantes, todas las quintas de los Urquhart y compañía, de Riar y todas esas quintas, la Méndez González y compañía, Jorba. todas, ¿qué? Jorba también Sí, tenía. Horvath también, todas hacia el sur eran interminables. Sí. Terminaban allá el 25 de mayo en el seminario, Así increíble. mismo, así mismo. Así Sí, mismo. eran grandes quintas donde pasaban Mucho fondo. generalmente los fines de semana, el verano entero pasaban en esas quintas los asuncenos, Sí. ¿verdad? Y quiero recordar, vamos a un corte, a la última vecina de esa cuadra que vive ahí hasta hoy es doña Consuelo Faraones de Palazón. Vive hasta ahora Ajá. en su casa ahí Pero el lado sur. del lado sur, pero es una casa que tiene Sí, mismo sí, sí. un patio enorme Era patio. la que cultivaba orquídeas. Sí. Sí. Claro, aquí. Es una especie de chalet, su casa. Es un chalet ya con un repertorio un pisos. poco más moderno, pero es un chalet, es bien premoderno ya, Sí. digamos, ¿verdad? Pero ya Es un con chalet. un aire ya medio de Sí, no, es un de chalet. mansión, entre comillas. Es un de- chalet, es un chalet. Y bueno, alrededor de esas quintas empezaron los primeros chalets, Claro. alrededor de las quintas, ¿verdad? Bueno, tenemos un corte, estamos acá con Ida de los Ríos, hablando del trabajo de Chalet de Barrio de Lucero Fernández, su hija, que ella es representante de Lucero Fernández, con Ramón González Coronel, profesor emérito de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica, y el profesor arquitecto José Rivarola Masi, hablando de Chalet de Barrio. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos en estos cuadernos de barrio, que ustedes no saben todo lo que acá la charla, si tuviéramos, se pudiera grabar todo lo que Ramoncito González Coronel,
José Rivarola Masi y Ida de los Ríos están acá, estamos hablando acá. Tantas cosas. Y estamos hablando del tema de la modernidad, estamos hablando de qué es moderno y qué. Estamos en un momento, Ida, que nos preguntamos dónde estamos, de dónde venimos. Sí, bueno, el momento presente siempre es muy difícil de analizar, ¿verdad? Yo creo que nuestro momento actual va a ser juzgado dentro de algunos años, cuando se pueda tener una visualización de lo que pasa ahora, del contexto en el que se desarrolla, ¿verdad? Y bueno, lo que podemos hablar de ahora mismo es de que evidentemente hay un grupo de nuevos arquitectos que son muy buenos. Yo creo reconocer en un grupo de nuevos arquitectos una gran vocación de hacer buena arquitectura. No siempre es posible, pero creo que hay. Es un movimiento que va a tener sus resultados. No sé si... Ahora, el problema no es tanto la arquitectura para mí, el problema es la ciudad, ¿verdad? La ciudad y cómo se inscribe la sociedad en todos sus ámbitos, en lo sociológico, en lo político, en lo humano, en la ciudad, cómo se escribe esa historia en la ciudad, la historia de la sociedad en la ciudad, y qué rastro nos vamos a dejar nosotros para los que vienen después. ¿Qué ciudad le vamos a dejar? Y yo creo que en este momento hay una clave que tiene que ser resuelta y que es el desplazamiento. Dentro de una ciudad, el desplazamiento de un lugar a otro es clave y es nuestra mayor crisis en este momento. ¿Qué hace la gente? Antes, en la ciudad antigua, de la que hablamos en algún momento, que se circunscribía al centro histórico, la gente trabajaba en el centro, no se desplazaba de su casa a la ciudad. Poco a poco empezó a desplazarse desde los barrios, desde los suburbios, vamos a llamar los suburbios azucenos, al centro de la ciudad. Eso fue muchas décadas atrás. Hoy por hoy la gente ya, ¿qué oportunidad tiene? Yo mucho pensé en eso. ¿Qué oportunidad tienen mis hijos de comprar un terreno en Asunción? Ninguna. Vivir en Asunción es caro. Eso hizo que exista un desplazamiento de lo más desorganizado y de lo más irracional hacia los bordes, hacia la periferia, hacia las ciudades, hacia Luque, hacia San Lorenzo, hasta Capiatá. Y ese desplazamiento, ¿cuánto nos cuesta en la ciudad? Desde todo punto de vista. Yo creo que ese es un tema clave. ¿Cómo se va a resolver eso? Y eso no lo resuelve un arquitecto diseñando edificios, ni diseñando casas modernas, ni chalet, ni buena arquitectura. Se resuelve con un trabajo de equipo importantísimo y con gente capacitada. Y aquí viene el problema. ¿Qué gente capacitada es la que nosotros tenemos desde los ámbitos institucionales? ¿Cómo se manejan las instituciones en este país? ¿Quién diseña? ¿Quién toma esas decisiones? Y ahí está otra vez otro corazón y otro carozo oscuro de nuestra sociedad. Y ahí vamos a descubrir que todos nuestros intendentes, los organismos que están manejando la ciudad, ¿cuánta gente capacitada hay ahí? ¿Y a cuánta gente que tiene conocimiento se le dan esos sitios? Bueno, ahí está la clave del futuro. Wilson, vamos a poner las imágenes antes de irnos, porque vamos a volver un rato al chalet de barrio, porque nos fuimos toditos. Nos fuimos a otro lado, nos fuimos a lo de Rafael Franco, y Wilson está por ahí. Vamos a poner las imágenes de vuelta ahí. También está Kevin al otro lado también, nuestro amigo Juanca acá. Arriba, Diego arriba, y todos los días estamos acá de 9 a 11 de la noche en Universo TV, en el canal 26 de Tigo, en el canal 21 de Personal y en el canal 29 de Claro. El canal 16 de Copaco todavía estoy medio en duda, que está en Copaco en terapia intensiva. Ya dijo el presidente de Copaco, Oscar Starr, dijo que, creo que es tu pariente, dijo que ya no hay más línea baja por cable, que no es casi imposible el tema del cableado en Asunción, pero hay una buena noticia para la gente que dice que van a conservar los números telefónicos. O sea que vas a tener tu 440, no sé cuánto. El 421. Yo el 660 y vos el 421. 421. Y ya también. Yo dejé de tener línea baja. Sos la única persona de este set, estimada Ida de los Ríos, que no tenés línea baja. Pagué 5 años la línea baja sin que me hayan podido resolver. Dejó de funcionar. Pagué 5 años y jamás me resolvieron.
Están los sin techo y también Para están más- también los sin línea baja. Para más, estaba a nombre de mi padre que falleció hace 45 años. Héctor de y, los Ríos. y me piden la partida de defunción de mi padre que se perdió en el registro civil. O sea, en este país vivimos. Bueno, pregunto, vamos a trasladar los chalets antes de irnos, que estamos, también estamos en canales de cable de Posadas, de la provincia de Formosa y el Chaco argentino. Qué bueno. Bueno, Bueno. porque también ahí hay chalets. Muchísimo, sí. Muchos chalets en la zona de Formosa y Clorín, de chalet que son proyectos sociales, ¿verdad? Sociales, Muchísimo. porque en la Argentina el gobierno de Perón, eso es muy importante, ¿verdad? Sí. El peronismo se preocupó más que en la arquitectura monumental y en los grandes edificios representativos, se preocupó mucho en la vivienda de las clases medias y las clases populares en la Argentina, que adoptaron el chalet como un modelo fundamental para la ciudad Evita y para varias urbanizaciones, ¿verdad? Porque ellos decían que la gente, o sea, dentro de lo que eran los sueños de la población de clase media y obrera, era vivir en un chalet. El sueño del claro. ciudadano urbano. Estaba ligado El al imaginario. chalet como el imaginario colectivo, ¿verdad? Así Y como eso nos- es muy importante porque acá sí se hicieron ciertas villas, Villa Antelco, varias villas, Villa Guaraní, Aeropuerto. con Aeropuerto, chalet. Villa Y Victoria. había un premio que se le dio a las basquetbolistas que ganaron, las Sí, campeonas, Villa que se llama Campeona. Villa Villa Campeona, Campeona. que son chalet. Sí. Y esa fábrica, la vencedora de cigarrillos, está, Felicia sorteaba un chalet por año Sí. para sus Ahí consumidores. otra cosa, Tony. que Ese es el portoncito portón del ingeniero Felicia Felicia Ángel. Ángel, el portoncito del Que ingeniero son Felicia dos Ah, grandes ya. chalets. Y ellos porque son los dos últimos vecinos de la avenida. Le estamos viendo al doctor Ramón Ramírez Rolón y su señora, la doctora Mireya Parada, que es chilena. Ellos viven hasta hoy frente mismo a la iglesia de la Crucita Milagrosa. Y esa- ese chalet, Publio Fernández, mi marido, el papá de Lucero, le pidieron ellos que le arreglen, que le hagan linda la muralla, porque la muralla era fea. De Ramón Ramírez De Rolón. Ramón Ramírez Rolón. Y me acuerdo que fue todo un desafío. ¿Cómo se hace una muralla linda? ¿Cómo? Y esa muralla, en los años 70 fue eso, Sí. 80 casi. Y porque el edificio que está frente al proyecto Publio, ese edificio de 3 plantas que, Sí. No bueno, está enfrente, doctor Paiva. doctor Paiva, bueno, pero la cuestión es que esa murallita, él dijo, bueno, ¿qué hago? Y empezó, se iba y se quedaba, creo que 8 horas seguidas sentado con un albañil que contrató para reformar la muralla. Ahí va a tener lo que es el amor a la profesión. Yo realmente. no sabía que había hecho Publio esa Sí, muralla, pero sí. siempre me llamaba la atención cuando pasaba por ahí. Sí, Como sí, dice sí. la Biblia, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. O sea que Cuando Ramón, ella me contó, no me Sí. sorprendió, ¿verdad? Ramón Ramírez Rolón, el arquitecto, el doctor Ramírez, economista, es uno de los primeros paraguayos becados que trabajó en el Banco Central de Paraguay. Tiene ahora 98 años y fue de la primera comisión de pro iglesia de la Cita Milagrosa. Increíble. Está bien, hace un tiempo hablé con él, ¿está bien? Está bien lúcido el doctor Ramón Ramírez Rolón. Claro. Está rodeado de edificios Economista, habla un buen inglés. De la primera camada que el BCP quitó afuera para estudiar afuera. Así mismo. no, que muy bien. ¿Eh? Y otra vez histórico lo mío. No, contalo, La contá. famosa crucecita. Sí. Pero que tenía su chalecito Su casita. en la vereda. Sí, sí, sí. Después, claro, se construye la iglesia y todo eso. Buscando a ver quién China había hecho el proyecto, era el ingeniero, porque había muchos ingenieros, buenos ingenieros Sí, arquitectos, creo que sí. Kovacevic. Él Sí, fue sí, sí. él diseñó ese. Ah, sí. Y buscamos, Y- pensamos que era, Y perdón, Kovacevic tenía un hermoso chalet en las Mercedes, con un arco de ladrillo visto espléndido. Ese está analizado en el trabajo de Lucero, es uno de los que le impresionó más a ella. Y ahí se demolió y se hizo un edificio de apartamentos. y también estaba la casa de la Matrera. ¿Cómo se llamaba la Matrera? La música en la Ah, esquina, sí, sí. que se demolió también y que era un chalet. Y bueno, y ese también Lucero relevó. Toda esa cuadra, La ¿verdad? de Holdenjara, el chalet de Sí, Holdenjara. ese está, en ese Juan de está, Salazar, ese está está, todavía. ese está. Y Sí. Morales, Pero creo que, Kovacevic teniente era una Morales. institución en Juan el barrio Las Salazar. Mercedes. Juan Una Salazar y familia teniente entera Morales. que Conozco. era medio protagonista del barrio Las Mercedes. No se puede escribir la historia del barrio Las Mercedes están los de Las sin Mercedes. incluir a las hermanas Kovacevic. Porque era realmente como... Y hoy una- vienen en Ipacaraí.
Sí. Sí, me reí la semana Y pasada. el chalet de Pedersani, que tiene un aire de repente de Raitiano, España y Padre Puchero. No, esa es la esquina misma es de Rodríguez. José Luis Escobar. José Luis Escobar. Escobar. Sí. Escobar, porque tiene un aire raitiano, pero No, está esa como, es- como ejemplo de Sí, chalet. y bueno, en el porque trabajo, tiene porque la es- configuración perfecto. No, esa es. Perfecto es. Eso para nosotros cuando entramos en la facultad era el modelito. Sí. El Ah, ese es el modelo estaba enfrente Sí, luego, ¿verdad? Frente. Bueno, ya nosotros todavía estábamos dando vueltas por otros lados hasta Ese es el finalmente relevo nos lucero ubicamos. también. Pero esa es muy buena de José Luis Escobar a 20. Quiero de vuelta a recordar a Rosa Laconich, que fue también que usamos una cantidad de imágenes. Esa hizo Colombo, esa ahí en los Colombos, en esa esquina. Y Bueno, ¿recordás frente al Cristo Rey, Masi Pucineri? sí. Ese quién habrá hecho una calidad también en el diseño y en la ejecución. A mí me sorprende eso de los chalets, la calidad de la ejecución. Están tan bien construidos, una forma de construir que hoy en día no tenemos, ¿verdad? Porque probablemente va a ser carísima y buenos no tenemos constructores. también, Y sí. otro, Este de Felicia Ángel y Carlos Antonio López y Gobernador Irala, no sé si te fijaste, la muralla tiene que salvar un gran desnivel sobre Gobernador Irala. Fue la casa de los Kiriani primero esa casa. Sí, Y después, porque, sí. Y la forma en que resuelve con la muralla salvar el desnivel no hace simplemente una línea paralela al desnivel, sino que va haciendo unas líneas rectas que con unas volutas un poco barrocas va salvando el Eso desnivel. es Para mí es Sajonia. magistral esa, Eso es Sajonia. en Sajonia. y Esa enfrente forma no de está resolver. el otro chalet Enfrente muy está bueno, Díaz que es Benza. Díaz Benza, es lo Benza. que iba a comentar. Bastante el de Díaz tocado, Benza. ¿verdad? Afeitado y Sí. qué y sé yo, también ¿verdad? ahí me esquina. está recordando también, ahí también vivía enfrente Aide Levi Rufinelli de Arce Queirolo, la profesora que- Una cuadra, pero hay tanto para dos hablar. cuadras Sí. después. Hay tanto, pues me gusta esto porque yo, como le decía ayer, decía, no, ya está escrita la historia de Ciudad del Este. No, la historia, en el caso está escrita de una manera histórica. Oficial, digamos. ¿Cómo hacemos, Ida, para socializar? Esa es mi pregunta ahora. El trabajo de Gito Morra, el trabajo de Lucero Fernández, de Los Ríos. ¿Cómo hacemos para que... Yo siempre digo a Gito, pues, es técnico, o sea, el trabajo técnico, ¿cómo hacer? ¿Cómo socializar? ¿Cómo romantizar? No. Acercar al- acercar a la Acercar. gente. Bueno, Con la palabras. universidad, la universidad tiene que acercarse a la gente. La gente tiene que empezar a reconocer lo que se está haciendo. En la Facultad de Arquitectura hay una biblioteca repleta de trabajos finales de grabación. Buenísimo, No te digo buenísimo. como el de Lucero que tiene 3 tomos y no sé cuántas páginas, pero hay muchos que hay que tiene que servir para algo. Claro. Y tiene que acercarse. Lo que pasa es que el problema siempre es cómo. ¿Cómo Y lo ese traducís? cómo cada vez parece más lejos porque la Universidad Nacional cada vez pierde más recursos. O sea, Sí. todo cuesta dinero. Publicitar, dar a conocer, publicar. Tenemos un departamento de publicaciones, felizmente. Pero ¿a dónde llegan esas Claro, por eso digo, o sea, ese va a ser el próximo paso, Y ¿no? cómo se vinculan a la sociedad civil y cómo se usa eso. Pero si nosotros despreciamos la investigación y decimos que no sirve para nada, Tenemos estamos que irnos, cada vez más lejos. pero ese es un tema que tenemos para el próximo. ¿Cómo, en todos los campos, cómo hacemos para que la gente se enamore de la investigación? Pero cómo le contamos, eso le decía a Gito, cómo le contamos Villamorra de otra manera a la gente. O sea, el trabajo de Gito Morra, su libro es técnicamente increíble, pero cómo hacemos nosotros para que llegue a la gente, ese es el problema. y eso se llama cultura Y comunicación también. y comunicación. ¿Cómo hacemos para comunicarle a la gente? Ese es todo un tema, un desafío que tenemos, y de cómo contar la historia. Bueno, tenemos que irnos porque ya viene el homenaje acá a nuestro legendario ODD. Va a haber toda una charla. Gracias estamos ahí los 4 en la pantalla. Gracias ahí para despedirnos. Estamos con Ida de los Ríos. Estuvimos con Ida de los Ríos, con Ramón González Coronel, profesor emérito de la Universidad Católica de la Universidad Nacional de Asunción, con Ramón Ramírez, iba a decir Ramón Ramírez, no, con José Masi, José Rivarola Masi, y con Ida de los Ríos, haciendo chalet de barrios, un trabajo, un homenaje a Lucero Fernández de los Ríos, su hija. Y bueno, vos sos una comunicadora del trabajo de Lucero Fernández de los Ríos. Yo me pido mañana, le hago un homenaje al doctor Mociaro y los niños de las botas de los 70 con el doctor Mociaro. Escribo. Y si no, nos encontramos el lunes a las 21 horas en Cuadernos de Barrio, versión Universo 970. Hasta el lunes. Chao.